Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, una nueva entrevista de Tangente. Como siempre, les recuerdo que le den al botón de suscribir, sobre todo en YouTube, en las plataformas de podcast que prefieran, y nos sigan en nuestras redes sociales como Tangente GT. Denle también a notificaciones para que les avise cada vez que subimos uno de estos materiales. Bueno, hoy queríamos explorar un poquito el contexto internacional con todo lo que está pasando, la asunción de Trump. Hay muchas cosas pasando en la región, ¿verdad? Y además la llegada del trumpismo va a cambiar muchas de las dinámicas mundiales. Y para ello tenemos a un politólogo, profesor de la UFM. Así es. Decano de grado de la Universidad de Hespérides. De posgrado, sí. De posgrado, perdón. Sí. Y director de la área de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Hespérides, sí. Proyecto ahí nuevo que estamos intentando. Eduardo Fernández Luña, amigo, maestro. No, maestro no. Maestro sí. A mí este señor, si yo cometo errores, le echan la culpa a él. ¿Qué va, hombre? Porque la base más conceptual y teórica sobre ciencia política me la enseñaste tú. Bueno, no fue enseñar, estábamos discutiendo, siempre dialogando, buenas tertulias. Muchos cafés. Fue un aprendizaje recíproco. Muchos años de cafés. Muchos años de cafés. ¿Verdad? En la mañana y al mediodía. Es verdad. Así siempre. es. Eran dos tandas. Entonces teníamos nuestra rutina Así ahí es. en la Marro. Así es. La gente pensaba que éramos hermanos. Hay Así que es. desmentirlo aquí de una vez. Daniel Gerin y Fernando... Hay que desmentirlo, Eduardo pero sí es Fernández cierto que hoy fue un milagro que no coincidiésemos en el estilo de ropa. ¿Por qué? Tío. Porque Siempre... estuviste a punto de... O sea, No, sí, yo llegaba con una camisa blanca y este llegaba con una camisa blanca. Y claro, nos es. hacían fotos, nos Así hacían es, memes de que es. parecíamos hermanitos. Ahí cuando estuvimos juntos en la UFM, Eduardo se fue a España de vuelta. Me fui. Sí. Me fui. No abandoné Guatemala. Es de Asturias, pero pero después de muchos años aquí, volvió a Madrid y ahora ya... ¿Cuántos años llevas ya de vuelta a España? Pues fíjate, fue enero de 2018. Sí. En cualquier caso, siempre regresas a la Marro, siempre. a la Universidad Francisco Marroquín. 2 veces al año, afortunadamente. Y la Universidad de Hespérides. Es una universidad online, ¿verdad? Es una universidad en línea. Entonces, si a alguien le llama atención, que eche ahí un vistacito, Así porque es. tenemos aquí a uno de los que dirige los contenidos académicos de esa universidad y creo que puede merecer la pena, ¿verdad? Que le eche un vistazo. Es un gran proyecto. Tenemos mucha ilusión puesta en él. Muy bien. Una de las cosas que discutíamos siempre y que Eduardo era conocido en la Marro por eso, era su defensa de la democracia liberal. Así ¿verdad? es. La democracia liberal está en crisis, Eduardo. La democracia liberal está en crisis. ¿Por qué? Desafortunadamente. ¿Por qué? Pues porque, como hablábamos en aquella época, la política es más un proceso que una estructura, ¿no? Y mucha gente le tiene fe a los sistemas de normas. Y los sistemas de normas dependen de las personas. No hay que hablar con abogados de política. Es un porque el poco abogado tiende a pensar en las estructuras jurídicas, en marcos constitucionales. Y la política es un proceso, como dices, es una interacción. La política es un constante. juego competitivo entre minorías organizadas. ¿Y qué sucede? Que efectivamente la mayor parte de democracias, constitucionalmente hablando, son democracias liberales. Esa es la realidad. Todas tienen un pilar republicano de división de poderes, de apuesta por el imperio de la ley y no de las personas, de cierta promoción de sociedad civil. Todas tienen un apartado dedicado a la protección de los derechos y libertades individuales y eso es lo que está quebrando, ¿no? Bueno, y en algunos países, desafortunadamente Guatemala es uno de ellos, el sufragio, sí, activo, no hay problema con el sufragio activo, pero con el sufragio pasivo, con el derecho a ser votado, sí hay problema. Sí. Y esas cuestiones, pues, erosionan un modelo que para mí es el modelo político más exitoso de la historia, el que ha generado más espacios de libertad. Esa es mi pregunta, ¿por qué el modelo más exitoso de la historia, que todos asociamos con desarrollo de todo tipo, digamos, está fallando cuando ya pensábamos que era un debate superado? Está el famosísimo escrito de Fukuyama diciendo, bueno, chicos, esto se acabó, se cayó el muro, el capitalismo y la democracia liberal combinados triunfaron y todos los demás adaptarse a irse por ese lado. Sí, bueno... No es un secreto, yo soy un liberal, ¿no? Yo creo que parte de eso
es cierto crecimiento del Estado y cierta dinámica de búsqueda de rentas que han pues trastornado el sistema liberal democrático y han hecho que mutase, ¿no? En distinta intensidad. No es lo mismo, pues evidentemente, un proceso autoritario pues con un tinte un poco más a la derecha que un proceso autoritario con un tinte a la izquierda. Pero en esencia es lo mismo. Es crecimiento del Estado, es establecimiento progresivo de un régimen de privilegio que va contra esas libertades básicas que habría que defender y, en definitiva, pues esa apropiación de espacios de poder y progresiva erosión, ¿no? Y hay variables que son importantes y que muchas veces no se tienen en cuenta. Adam Przeworski, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, que a ti te gusta y a mí también, dice: las democracias que son prósperas económicamente no están en crisis. Claro, al final hay un problema también de expectativas y de crisis. Te iba a preguntar, bueno, otra cosa que no hemos hablado es que tienes un conocimiento, un contacto con la política española. Sí, bastante claro. profundo, Sí, digamos. sí. O sea, es... Bueno, desde el 2018 que me reencontré, porque por tu culpa me metí en temas latinoamericanos. Sí, claro. Y eso, pues sí, has sido tú el responsable, ¿no? A un clavo de ser experto, así se llaman los talleres, aprenderá desde cero a ensamblar muebles en un curso práctico y dinámico. Inicia el 25 de enero en la tienda de la zona 9, San Miguel. La inversión que hay que hacer, yo se la recomiendo muy mucho, son los 2.850 quetzales. Consiste en 4 módulos prácticos, herramientas y materiales incluidos, y se puede usted llevar el mueble que arme a su casa. O sea, se va con mueble y todo, con esa inversión que ha hecho. Imagínense, aprende y encima tiene un mueble para la casa que le puede usted presentar a su suegro, que a veces le piensa y hace comentarios de que usted es un inútil y tal. No, se lo puede presentar y decir: mira, yo sé hacer muebles con San Miguel. Cuenta San Miguel con financiamiento hasta 10 meses sin recargo. Escribe llamando o escribiendo en WhatsApp al 2268-0808, 2268-0808. En San Miguel te ayudan a construir tus sueños. Bueno, pero el punto es, tuviste o tienes todavía un contacto, yo diría, bastante profundo con élites políticas. ¿No crees que en España, que es una de esas democracias liberales prósperas, habría que decirlo, está en crisis el modelo también? Está en crisis el modelo también. Pero es que acabas de decir que no. No, pero es que España sí ha sufrido 2 crisis económicas muy gordas. Uh-huh. Ha tenido... El sistema sufre de una crisis de expectativas brutal. O sea, sí. La gente espera... Nuestra generación. Claro, la gente espera más de lo que el sistema puede dar. A nuestra generación le dio muy duro la crisis de 2008, por ejemplo. Bueno, somos víctimas, ¿no? O sea, entre 2008... No, tú y yo justamente no, porque estábamos aquí. Estábamos aquí, sí, nos salvó Guatemala. Sí. Esa es la realidad. Pero entre 2008 y 2012 el sistema sufre. Esa crisis provoca una hiperfragmentación del sistema obscena, que es la que tenemos ahora. Esa hiperfragmentación eleva los costos de toma de decisiones y estamos en un sistema, creo, a día de hoy, difícilmente gobernable. Difícilmente gobernable. Si además de eso unes un perfil, yo no diría así súper, pero con tintes autoritarios, o sea, un perfil que parece, presuntamente, tiene ciertos vínculos con hechos de corrupción palpables de gente muy cercana, hermano, esposa, etc. Te estás refiriendo a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, pero bueno, presuntamente, sí. Porque eso todavía no ha sido... No, para quien no lo sepa, lo que está pasando en España, que es un gran escándalo, es que sí hay evidencias bastante claras de que la esposa de Pedro Sánchez y familiares organizaban reuniones... Sí. Con el presidente, acceso al presidente y cobraban por eso. No, es corrupción. Básicamente se le dio una cátedra en una universidad pública, se produjo un software del cual se apropió, que puede ser apropiación indebida, lo decidirán los jueces. Entonces hay una situación y el Ejecutivo captura el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, con objeto de... pues protegerse, ¿no? Qué mejor que capturar el Poder Judicial para protegerte, ¿no? Y eso deslegitima mucho, la gente pierde, digamos, confianza en las instituciones. Bueno, creo que eso es... Creo que hay varios hechos que demuestran la crisis de la democracia y me viene a la mente el artículo este del Journal of Democracy de Yascha Mounk
y de Roberto Stefan Foa de la desconexión democrática, de Democratic Disconnect, que es un artículo muy interesante. Y básicamente lo que viene a decir es, hay una crisis de confianza. Yo si fuese asesor de algún gobernante, lo primero que le diría es, hay que generar confianza. Confianza dentro de la ley, confianza dentro de un espacio de libertad. Hay que también no tener la piel demasiado fina para recibir críticas, porque la actitud democrática versa también con recibir críticas. Evidentemente, no todas las críticas tienen el mismo valor. Sí. Hay críticas que uno sabe son despreciables, con ad hominems, con una crítica alegre, pero hay otro tipo de crítica que sí de verdad puede ser considerada incluso constructiva, aunque el espíritu sea destructivo, ¿no? Porque en el fondo lo que está denunciando es un problema, pues, de ejecución de política pública o de un proceso de gestión política, y eso es muy importante. Y claro, como hemos perdido todo eso, Jonathan Haidt llega a decir que a lo mejor es por culpa de que somos niños mimados, ¿no? O sea, somos generaciones ya opulentas, digamos, que vivimos en la opulencia. Y que no estamos acostumbrados. Estamos hablando, en este caso no estamos hablando de Guatemala, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, nuestra generación en España, yo diría que somos una generación bastante malcriada. Hombre, pues vivimos muy bien. Es evidente. O sea, vivimos muy bien. Y luego hay problemas, pues, por ejemplo, asociados a política pública, la ley de alquiler, todo lo que tiene que ver con la ocupación, que evidentemente están generando mucha desconfianza, sobre todo en los propietarios. Y España es un país de propietarios, ¿no? Pero bueno, cada sistema, creo, tiene su propia relación con la crisis de la democracia. Sí. O sea, la crisis es generalizada, pero no todos los países lo sufren de la misma manera ni con la misma intensidad. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, no todos plantean una solución o está la solución delante para resolver ese dilema es la misma, digamos, porque mal que bien la sensación es que España va a seguir siendo una democracia, o sea, obviamente también... Quiero creer que sí. Bueno, digamos, es difícil pensar que Pedro Sánchez pueda consolidar ninguna dictadura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, da la sensación de que en otros países han surgido, no te fías de la democracia, te voy a plantear este otro modelo, y ese modelo es un modelo ya directamente autocrático. Bueno, es que claro, cuando la crisis de expectativas afecta a la confianza y la democracia pierde credibilidad, lo que sucede es que, evidentemente y de forma un poco natural, buscas alternativas en otros lugares, ¿no? Y esas alternativas, pues definitivamente yo sigo siendo muy críticas con ellos. O sea, yo no entiendo cómo China es algo atractivo en cuanto a modelo, ¿no? A imitar, ¿no? Un sistema que es la dictadura más sofisticada del planeta, ¿no? Un sistema en el cual las personas viven videovigiladas, un sistema con puntos de ciudadanía. Bueno, pues es delirante, ¿no? Que ese sea el modelo. Sin embargo, muchos hablan bien de China a día de hoy. Son muchas las voces que dicen, bueno, puede ser un modelo a imitar, es un modelo generador de riqueza. Yo creo, pero esta es mi visión, y no significa que sea la correcta, es la mía, ¿no? Que cuando un país crece, forzosamente sufrirá una tensión democrática. Es muy difícil vivir sin querer expresarte, que básicamente. Aumenta su clase media, diría yo, ¿no? Claro. Si quieren ustedes organizar algo especial en su casa, contraten y contacten a Cocina y Más. Buscan sorprender, buscan tener platos sofisticados, hechos a medida, trabajados junto a los amigos de Cocina y Más. Se adaptan a sus gustos y especificidades. Puede ser una boda, puede ser un bautizo, una comunión, una fiesta íntima de distintos tamaños, con distinta cantidad de invitados. Escribe al WhatsApp 59 23 91 98, 59 23 91 98 y contacten con Cocina y Más, no se van a arrepentir. Hay un paper de un autor que admiras mucho, que es Bruce Bueno de Mesquita, Dictatorship and Democracy, hablando de eso, cómo países ricos o países que se han enriquecido mucho han filtrado bien toda la legislación y regulación económica para ser atractivos para los negocios y, sin embargo, han limitado las libertades políticas. Claro. Porque, claro, el liberalismo tiene dos caras, ¿no? Y son dos caras... de la política. Así es. Y son dos caras que a veces están enfrentadas, ¿no? Lo decía Raymond Aron, ¿no? Raymond Aron decía que una y la otra conviven de forma difícil a veces. A veces algunos colegas
liberales, libertarios, coquetean bastante más con las libertades económicas y les importan supuestamente menos las libertades políticas, y eso nunca acaba bien, ¿verdad? No, probablemente Cuando el liberalismo solo es económico. Probablemente no. Yo creo que el tema es muy potente, ¿eh? Es un tema de discusión filosófica, teórico-política. Yo soy discípulo de Bastos, lo sabes bien, y yo a Bastos lo quiero mucho. Y Bastos siempre nos decía que la libertad económica en realidad es la esencial. ¿Por qué? Porque evidentemente tú te puedes expresar cuando tienes poder. Y la economía te da poder. O sea, si tienes propiedad, eso facilita tu libertad de expresión. Pero... Si tienes propiedad, eso facilita pues, tu libertad de asociación, también tu libertad de conciencia, tu libertad de movimiento. Pero evidentemente, despreocuparte de las libertades políticas es un problema para la democracia. Porque una democracia liberal sin libertades políticas es disfuncional. Va a ser Singapur. Por ejemplo. Que te acuerdas que había algunos que... Una admiración a Singapur y luego... No. Y aparte Singapur, paraíso libertario, 80% de la vivienda promovida desde el Estado. Claro, no, bueno, todo es propiedad estatal, digamos, el suelo y todo eso. En cuanto a suelo, efectivamente. Una pieza que no hemos mencionado de todo esto es, ante estas crisis, lo que hacen también las élites políticas es aprovechar, especialmente la nueva forma de comunicar, diría yo, que tiende al proceso polarizador, Sí. y entonces tensan la máquina. Por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, o en el caso de otro presidente con signos políticos muy distintos, que es, por ejemplo, Netanyahu, lo convierten en algo político. O sea, a través del discurso dicen, me están atacando porque, en fin, he pasado no sé qué legislación, o porque hago esta política de izquierdas, y entonces por eso me odian. No es porque yo haya hecho algo malo. Y lo mismo hace Netanyahu desde una derecha mucho más dura, ¿no? Al final, el problema... Ahí hay unas paradojas. Cuando polarizas, polarizar es una enfermedad. O sea, una democracia que tiene actores políticos que contribuyen a la polarización... ¿Están todas enfermas entonces? Por eso hay una crisis generalizada, porque hay una máquina de polarización. Y esa polarización impide que haya vasos comunicantes, y una democracia requiere de diálogo, requiere de discusión, requiere de cierta capacidad para, dentro de las diferencias, lograr acuerdos. Y cuando eso se tira por la borda, cuando te enrocas, digamos, en tu posición, pues la democracia va a sufrir. Y esa polarización, que yo creo siempre empieza a nivel de élites y es provocada por élites y es un problema de naturaleza política, en muchas situaciones, en las peores situaciones, se derrama hacia la ciudadanía. Y ahí sí tenemos un problema, porque ahí va a haber una quiebra del sistema. Y eso es lo que habría que evitar, ¿no? Pero, claro, la política es un proceso. Y hay lógicas de bola de nieve, y cuando la bola de nieve crece demasiado, pues no sabemos por dónde va a explotar, ¿no? Porque al final la tensión se libera. Lo que pasa es que no sabemos por dónde se libera. Se puede liberar dentro del propio sistema democrático, o se puede liberar transitando, mutando de la ley a la ley, de forma suave, a una dinámica más autoritaria. Y eso al final va a tener consecuencias. ¿Dónde ves esa dinámica autoritaria ahora mismo? Hombre, yo creo que en la región, ¿no? El ejemplo que tenemos en el Triángulo Norte, ¿no? Bueno, a día de hoy, México, el tema judicial, Honduras, ¿verdad? Lo hablamos aquí en un programa. El Salvador, al final Guatemala es el único sistema que sobrevive democráticamente. ¿No ves eso pasando en Guatemala? Yo, Guatemala es un país que obviamente tengo lazos afectivos con él, entonces es más difícil opinar objetivamente, pero voy a intentarlo, ¿no? Cuando uno ve encuestas de opinión en series temporales, pues desde el año 2000 a la actualidad, lo que uno ve, y no offense, ¿no? Porque además tú ya eres un chapín de pro. no offense. El guatemalteco es autoritario. Sí. Es que no me Quiere lo, orden es que no me lo invento, Sí. es que lo dice. Sí. Sin embargo, al mismo tiempo, Guatemala quizás sea en el entorno del Triángulo Norte y México el que está sufriendo un menor proceso de autocratización. Quizá ¿Por qué? porque no se ha fiado el guatemalteco de una figura que vaya a representar ese orden autoritario. Bueno, es que... No hemos tenido un Bukele. Es digamos. que, honestamente, y esto no es tirar flores, esto es describir, ¿no? Siempre se ha elegido al menos malo.
Y siempre se ha desconfiado también, ¿no? Claro. O sea, el guatemalteco es hiper desconfiado con sus élites políticas. Y el sistema está hiperfragmentado. Y está hiperfragmentado. Y aunque todos sabemos cómo se resuelve la fragmentación y qué dinámicas históricamente se han puesto en práctica para resolver la fragmentación y lograr acuerdos, lubricar con dinero público, con privilegio, con corrupción, en el fondo... ¿Te has leído mi paper? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué te pareció? Muy bueno, joder. ¿Sí? Claro, pero siempre he leído lo que publicas. No me lo has dicho. Pero la cosa... cosa... a recoger en el carro no me ha dicho. Pero la cosa... Tenía que haber sido lo primero que me hubiese dicho. Claro. Qué bueno tu paper. Ahora, no me lo había dicho. Ahora yo voy a lanzar una hipótesis de aquí para que todos los... Guatemala, que tiene una cultura autoritaria, no va a ser autoritario porque el sistema electoral fragmenta de una forma tan obscena que a ningún actor le conviene que el otro concentre poder. Claro. Y eso al final provoca que nadie tenga el total del poder. Y eso contraintuitivamente no es malo para el sistema. Curiosamente creo que en Guatemala la democracia va a sobrevivir por defecto. No es porque los actores quieren que la democracia sobreviva, es porque es el camino menos dañino para todos los que juegan. Pero tenemos el espejo, el reflejo de El Salvador, sí, donde ha habido un proceso tan claro de autocaracterización. El Salvador... Mira, en España hay fans de Bukele, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les dices a sus fans de Bukele? Tú que sabes el proceso que ha llevado. Pues básicamente lo que les digo es que Bukele es una amenaza para la estructura de derechos y libertades. Y que efectivamente Bukele quizás sea la expresión del fracaso de la democracia salvadoreña. O sea, cuando yo para mí, esos cierto, perfiles no son el inicio, son el final. Y Funes, ¿verdad? El presidente ¿Ah, sí? Funes, no lo sabía. Se murió. No lo sabía. Creo, por lo menos había... No lo sabía, pero lo que sí es evidente... con eso, pero entiendo que estaba enfermo y que habían salido ciertas informaciones, lo que por lo menos sí es evidente que es una consecuencia del fallo, de las fallas estructurales del sistema. Y El Salvador es un país que hemos estudiado y que todo el mundo, amigos nuestros, Ricardo Avalar, por ejemplo, siempre nos decía, que fue estudiante nuestro y luego colega y amigo, siempre decía, El Salvador es multipartidista. La realidad es que no lo era. La realidad es que era un sistema bipartidista con algún satélite a un lado y otro del espectro político. Dos estructuras brutalmente grandes, digamos. Una polarización obscena. Sí. O sea, el votante del FMLN jamás votaría a Arena y viceversa. Y esa crisis, a un lado y otro del espectro ideológico, porque ambas élites fueron incapaces de proveer un servicio público a la ciudadanía, pues fue aprovechada por Bukele, que claro, cierto, a un costo altísimo... Empezó con un discurso de izquierdas sí. Y le veías hablar de la muerte de Chávez y tal, sí. Y el tipo es que es un chavista, o sea, es un discurso... Ahora ya no se define así. No se define ni de izquierdas ni de derechas. No, claro. Se dio cuenta que eso le importaba tres huevos a la gente. Es un régimen personalista, es un régimen con un liderazgo carismático, tiene tintes de ser un sistema dinástico, o sea, probablemente en esta legislatura deje el poder y ponga a su hermano o ponga a su esposa. Y claro, Casi vende a las hijas como princesitas que van a heredar eventualmente, ¿verdad? O sea, hay una estética ahí. Tiene todos los ingredientes para monárquica. Sobrevivir en el tiempo y para profundizar en el autoritarismo. Pero claro, el punto es cómo en más de 20 años de democracia imperfecta, ninguno de los partidos institucionalizados existentes en El Salvador fue capaz de proveer seguridad. Transdoc es la feria permanente del empleo en Guatemala. En este 2025 aprovecha las más de 2.000 oportunidades diarias que hay en la plataforma y consigue el trabajo que has soñado siempre, ¿no? Cada vez que ingreses hay nuevas oportunidades en Transdoc, transdoc.com. Cuando las encuestas de opinión pública, al igual que en Guatemala, la gente, es que a mí esto de las élites, claro, se habla de autocratización, pero es que el fracaso de las élites ha sido obsceno. O sea, honestamente, en Guatemala y en El Salvador, las demandas de la población son de sentido común. O sea, ¿qué pide la población cuando ves la vida, pop seguridad. O cuando ves, claro, seguridad, empleo decente? Sí. Un empleo que me sirva pues para tener, una vivienda más o menos decente, para asegurarle a mi hijo una educación digna, para poder pagar la factura sanitaria. Que son cosas, no están pidiendo cosas woke, ni así, cosas así, pues un poco, no sé, excéntricas. Sí, posmodernas, exacto, posmaterialistas. Claro, excéntricas y posmaterialistas. No, están pidiendo cosas de sentido común y el sistema ha sido incapaz de ofrecerles, no ya todas, una.
Entonces, claro, cuando llega un autoritario como Bukele, que no tiene escrúpulos, evidentemente, y provee un servicio, pues evidentemente blanco y en botella. Es que va a ganar. O sea, sí, se va a legitimar, ¿no? Claro, y efectivamente... ¿Qué son las libertades? Si me daste un poquito de seguridad, ¿verdad? Ojo, había una pregunta, en su momento había una pregunta en Latino Barómetro que retiraron, y era, ¿qué prefiere, orden o seguridad? Y la mayor parte de países prefería orden. Orden o libertad. Orden o libertad, perdón. Y la mayor parte de los países prefería orden. ¿Quién prefería libertad? Venezuela, que no la tiene. Claro. Nicaragua, que no la tiene. Argentina, que es curioso, pero... Y se dejó de hacer Viva esa la libertad, pregunta. carajo. Viva la libertad. Aunque bueno, esto es mucho antes, pero sí, efectivamente, claro. Viva la libertad, carajo, funcionó. Bueno, vendió libertad, ¿no? Vendió libertad. Funcionó. Electoralmente sí. Fue un milagro. Pero la cosa es que, claro, o sea, ¿cómo a nivel de élites, independientemente de dinámicas de corrupción, etcétera, nadie pensó, oye, es que se van a enfadar? Es que a lo mejor la ciudadanía, que todavía tiene sufragio activo, va a votar al típico loco porque hemos sido incapaces en una serie de tiempo inmensa de proveer uno solo de los servicios que demandaban. Uno. Y luego la gente se explica. La gente piensa que los votantes son tontos y los votantes no son tontos. O sea, una persona sabe si la banqueta está bien hecha o no. De hecho no te da la sensación, y tú que lo ves, yo lo veo más de dentro que tú, y tú lo ves más fuera adentro. Así es. Sobre todo porque llevas ya yo lo 6 años fuera. Exacto, no conozco de las dinámicas internas, ¿verdad? No las conozco. ¿Pero no te parece que la élite política guatemalteca es de las que menos aprende de toda la región, diría yo? Bueno. Por lo menos, digamos, Bukele dijo, hay que darle una solución a esto, y se la dio. La élite guatemalteca, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero de hecho tú y yo estábamos juntos el día que salió la línea, ¿te acuerdas? Sí. Que estábamos de viaje juntos, por cierto. ¿Y qué pasaba aquí tal? Y vimos en el teléfono el tema de la línea, que se van a cumplir 10 años ahora. Claro, efectivamente. Son una década, claro, ¿verdad? Una década. De eso. Y desde ese momento, creo yo, seguramente antes, pero ese es como uno de esos momentos fundamentales, lo que te está diciendo, todo lo que pasó después, todo lo que pasó en los últimos 10 años, es que el sistema político guatemalteco tiene un problema de legitimidad. Sí. O sea, eso que pasó es un desnudar cómo operaban las cosas, la gente lo entendió automáticamente, ya pensaba que así era, solo se regodeó en los detalles y demás, y va... presentándose, digamos, una oportunidad para decir, miren, esto está muy mal, ya todos estamos hablando del problema que tenemos en la habitación. La primera fase es reconocerlo y hablarlo, y a partir de aquí tiene que haber una renovación política. 10 años y tienes a élites políticas que quieren seguir en la misma dinámica y se resisten completamente a cambiar cuando... La apuesta es perdedora, lleva siendo perdedora mucho tiempo. O sea, y que puede generar algo mucho peor. Es que ese es el punto. Es que ¿sabes qué no se dan cuenta? Las élites políticas y económicas tradicionales de este país no se dan cuenta que Bukele, si fuese guatemalteco, lo que estaría haciendo es metiéndoles el huevo, perdón, a ellos. Probablemente. No a los que ellos consideran sus enemigos. O sea, porque dirían, mira a los que han manejado el país, mira lo mal que lo han hecho, estos son los que tenemos que destrozar. La gente no valora la división de poderes hasta que la división de poderes desaparece. División de poderes no constitucional, división de poderes. Social. Proceso. Exacto. Real. Fragmentación real, cuotas y tal. Sí. Pero es que en algunos países desaparecen. El Salvador ha desaparecido, es evidente. Entonces, claro, ¿ahí qué hay? Pues ahí hay una especie de finca. Y eso no está bien, pero no está bien ni para la empresa ni para nadie. De hecho, al final, esto es algo que yo siempre pues, he intentado comunicar con poco éxito, eso es la realidad. Un sistema liberal democrático es un sistema que si regulatoriamente hace las cosas con un poco de sentido común, crece solo. Crece solo. O sea, porque... aunque la gente piense que no, la libertad es atractiva. La libertad genera confianza. Y si se mezcla con una regulación un poco inteligente, un poco favorable a la propiedad privada,
ágil en cuanto a la relación administración pública-ciudadanía, o sea, que no haya tramitología, que no haya pantanos burocráticos, que conoces muy bien que sí hay y muchos, Sí. porque son trampas Sí. y son verdaderos en pantanos muchos casos- para privilegiar a minorías y fastidiar a la gran mayoría. Y en muchos casos sí, pantanos de corrupción. Claro, entonces cuando todo eso se va saneando y drenando, los países crecen solos. Es que, o sea, yo hay veces que Sobre no todo sé, en un no piso, sé inventar el agua azucarada. un piso como el de Guatemala. Si se logra hacer reformas del Estado, empiezan a funcionar determinadas cositas, yo creo que es... crece Imagínate solo. lo que podríamos hacer con infraestructura medianamente decente Crece en Guatemala. este país. Guatemala, si tuviese infraestructura, si tuviese más seguridad, aunque la tendencia es positiva, pero si tuviese una verdadera menos de 2 dígitos. Sí. Ese es el punto. O Que, sea, que es donde uno se ha criado, ¿verdad? así es, menos España de 2 que dígitos. tiene 3. Menos de 2 dígitos. Guatemala Y, claro, todavía tiene 5 o 6 veces más. claro, entonces, si mejoras la seguridad, si mejoras un poquito la infraestructura, con este clima, con esta posición geográfica, con esta cultura del Transporte trabajo. público, que vaya miércoles de tráfico. Bueno, sí, el tráfico está mal. El tráfico está mal, es verdad. El tráfico es un síntoma de actividad económica en cierto sentido y es algo, pero En este caso evidentemente, no, evidentemente Edu, en tío. este país es una máquina de generar depresiones. Es una cosa horrible. No, claro, es una máquina de generar depresiones y hay que enfrentarlo. Pero, honestamente, esa es no es la prioridad. La prioridad es seguridad, la prioridad es mejorar el empleo formal de la población y la prioridad es, básicamente, caminos. Pero no en la ciudad, caminos en la periferia del país que está... Conexión, digamos. Claro, que está desmantelada. Sí. Y cuando resuelvas eso, a lo mejor incluso hasta se dispersa la actividad económica. Pero a día de hoy vivimos en un entorno, creo, y otra vez, con todo el respeto, macrocefálico. Y evidentemente esas macrocefalias pues generan problemas y generan mucha frustración en determinadas capas de la población. ¿Qué piensas de Trump? En medio de todo este esquema entra un tipo Sí. en su segunda edición, Sí. ¿verdad? Con un discurso polarizante, Sí. con un ataque a los que le critican, digamos, muy fuerte, con amenazas Sí. de persecución y de quitar antenas y, digamos, Sí. destruir televisiones. Tiene alineados a todos los oligarcas tecnológicos. Sí. A mí me pareció increíble y la gente, es impresionante que no nos demos cuenta de esto. El tipo se puso en una rueda de prensa a hablar de la negociación de cómo va a apretar a TikTok para que se lo venda a un amigo suyo. Y no sé quién estaba ahí que decía, mira, negociemos aquí, a ver, ¿quieres que te lo compre? Pero entonces tienes que ceder... O sea, el poder político Sí. metiéndose en vivo y en directo con las cámaras apuntando a una fusión, una compra, digamos, por lo menos de una parte de una red social inmensa de muchísimos beneficios. Un tipo, además, con políticas muy poco liberales. Esa es mi mayor crítica. Yo, vamos a ver, el personaje en lo Y personal... la polarización también. El personaje en lo Eduardo. personal a mí no me atrae. Dicho esto, entiendo por qué ha llegado, desafortunadamente, sí. Una vez más, es la crisis del Es la sistema político. Claro, es la consecuencia. Y es la consecuencia de excesivo... Al final, ¿qué capitaliza Trump? Capitaliza políticas muchas veces de carácter social, toda la narrativa woke. Pero ¿crees que eso es lo importante? No fue la inflación, no son problemas económicos. También, no es un problema de que ya no tengo el empleo que tenía mi padre, las expectativas de las que hablabas. La economía también, la deslocalización. Pero en el fondo capitaliza una, digamos, dinámica que viene sufriendo Estados Unidos y varios países en otras partes del planeta y la capitaliza polarizando. Claro, es que, vamos a ver, ¿quién vota a Trump? El obrero blanco que ha sido castigado durante 2 décadas por el sistema. Y como siempre aquí, desde este programa, les recomendamos muchísimo la editorial Pedra Santa, una de las editoriales, si no la editorial más potente y longeva del país, además de Guatemala para guatemaltecos. Vayan a visitar las tiendas que tienen en la zona 1, en la Quinta Calle 755 y en Géminis 10.
en la zona 10. Y si no, visiten piedrasanta.com. Aquí somos fans de Piedrasanta y todo lo que tienen en sus tiendas físicas y virtual. Por el sistema globalizador, que ha perdido su trabajo. Bueno, por el sistema globalizador. Es que yo me acuerdo de un paper que discutimos en su momento que decía: la clase trabajadora blanca de Estados Unidos es la que perdió con la globalización. Es la perdedora de la globalización. O sea, tenías a tipos que en la siderurgia, que de donde es en España a mí me toca mucho ese tema, porque yo tiene mucha industria de ese estilo, se van a México, se van a China, se van a tal, esos o pierden sus trabajos o pierden poder adquisitivo. Sí. Y entonces ya no tienes la misma vida de tus padres, tus expectativas se van a la miércoles, te divorcias de la esposa, las nuevas niñas que... y no solo eso, la culpa es tuya. Claro. Claro, es que el punto es, no solo pasa todo eso, es que encima la culpa es tuya. Eres el malo de la película. Eres el privilegiado. Entonces explotas. Claro, explotas y al carajo y cambias de voto. Ahora, ¿Trump es un liberal? No. ¿Trump cree en el mecanismo civilizador del libre comercio? Pues no. Si defiende aranceles, no cree en el mecanismo liberalizador del libre comercio. Y además, liberador quiere hacerlos, dice que quiere hacerlos. Ahora, si desregula, como dice que va a desregular a nivel interno, pues yo creo que Estados Unidos va a mejorar sus cifras internas. Claro. ¿Qué desregulación es eso? Ese es el tema. Si es así a lo loco, yo no soy especialista. A ver si no vas a acabar con ríos contaminados con vez de saber qué, ¿verdad? A lo mejor sí. A mí de Trump lo que más me disgusta es el tema arancelario y su rechazo al libre comercio y la proceso de globalización. La migración, vamos a ver, la migración es un tema que en Europa también está complicado. Sí, claro. Y tú lo conoces bien, pero digamos los liberales son fronteras abiertas. Con los que tú trabajas, digamos, yo me acuerdo de Rayo, que es compañero de trabajo, que me parece un tipo bien solvente, bien interesante, bien inteligente. Recuerdo haberle leído y escuchado una defensa clarísima a la libre migración, sí, ¿verdad? No, y hay más. O sea, al final son muchos los liberales que siempre han defendido todo lo que tiene que ver con fronteras abiertas. Está diciendo aranceles y restricciones migratorias a lo bestia. Es que está utilizando una narrativa que yo creo que es una narrativa que se está poniendo de moda y que puede tener consecuencias, que ya veremos qué consecuencias puede tener, pero peligrosas. ¿Por qué? Porque está blindando la frontera con objeto de favorecer desregulaciones de carácter interno. Esa es la estrategia que a día de hoy gran parte de esa derecha o nueva derecha está intentando poner en práctica. Y bueno, evidentemente hay que atacarla, ¿no? Si uno es liberal, eso hay que atacarlo, porque eso no va acorde con los principios liberales. Ahora bien, otra vez, hay que entenderlo. Quiero decir, ¿por qué surge la narrativa? Pues surge por... Es que hay que entender a Bukele también, hay que decirlo. No, claro. Es una crisis de un creo sistema. que aquí lo hemos intentado explicar por qué ha llegado, ¿no? Otra cosa son las consecuencias de eso. Las consecuencias que para la libertad tenga eso. Pero evidentemente el problema está servido en bandeja. El problema es, hay un flujo migratorio, ese flujo migratorio que yo no le veo problema, porque, por ejemplo, es el que me gustaría que hubiese en España. Literalmente, ese flujo migratorio es el que me gustaría para España. Pero la comunidad local parece tener dificultades para digerirlo, hay tensiones sociales y ahí ahí surge una semilla de conflictividad política y esa semilla de conflictividad política se aprovecha y se capitaliza. Esa es la explicación de la instrumentalización de la inmigración. Y luego, cuando se habla de política, una cosa es política y otra cosa es teoría. Yo estoy a favor de las fronteras abiertas, de los open borders, pues sí. Pero la realidad es que si la frontera abierta me genera conflictividad, pues tendré que racionalizar el flujo migratorio. Pragmáticamente vas a necesitar hacer algo cuando tu política, por ejemplo, no está legitimada por lo que piensa la población. Así es. Y eso es lo que se ha capitalizado. Entonces, al final... Trump, pues veremos. Yo tengo amigos dentro del liberalismo ultra críticos de Trump. Me acuerdo pues de Francisco Zayes, ecuatoriano, que vive en Estados Unidos, una persona que contribuyó a la dolarización del Ecuador y acaba de realizar una conferencia durísima contra las medidas de Trump. Y tengo otros amigos que son más... son más los fachos. Son más comprensivos con las medidas de Trump. A mí ver liberales apoyando a un tipo que le dice que va a poner aranceles a todas partes. Te voy a decir, como logre crecimiento económico, como logre reducir la inflación y como agilice la actividad empresarial al interior de Estados Unidos, Trump se va a legitimar. Y si eso sucede,
yo creo que hay muchos responsables al interior del Partido Republicano y al interior del Partido Demócrata, porque han tenido un montón de años para poder resolver ese problema y lo ha capitalizado otro. Y ojo, con las medidas que está proponiendo no creo que pase. Y ojo, a mí, de Trump, lo que más me disgusta, aparte de lo dicho, es que ha destrozado el Partido Republicano, o parcialmente ha destrozado el Partido Republicano, que era un partido... Lo ha convertido en un monárquico. Con una identidad liberal conservadora. Y ya se está hablando de casi dinástico también, ¿verdad? Sí. Eso es que igual los gringos son un poco dinásticos en ciertas familias políticas que pesan mucho y tal, los apellidos. Hay un perfil que no he estudiado, pero que, bueno, creo que tú también has disfrutado la película o las memorias, ¿no? La J.D. Vance. Sí, yo tengo el libro. No sé si has visto eso. Hay un libro que se llama Elegía Rural, ¿no? No, se llama Hillbilly Elegy. Sí. Hillbilly. Yo lo tengo pendiente, la verdad es que sí me parece un tipo interesante. Es impresionante el libro. Sí, me parece un tipo interesante. O sea, un perfil. Y ves eso que comentábamos. Ves al blanco, pobre, marginado. Desafecto del sistema, que quiere algo nuevo. Una persona completamente marginada del sistema. Una persona maltratada por el sistema, pero no solo él, su familia, su madre yonki y tal, cero preocupaciones porque eran blancos, era tal, y evidentemente una persona que se hace a sí misma. Hay un pasaje muy interesante que es cuando se gradúa, que creo que estudia en Yale, y se gradúa con honores y va a la primera cena fancy para conseguir un trabajo y tal, y cuenta lo desubicado que está viniendo donde viene, ¿no? O sea, dice, ya estoy en la universidad y ya fui veterano de guerra y aún así esto es un mundo, esto es un divorcio entre donde yo vengo y las élites obsceno. Ahora, J.D. Vance, ¿pienso como J.D. Vance? No. O sea, las ideas de J.D. Vance son mis ideas para nada. Pero es un perfil político potente. ¿No crees que además hay un problema en Estados Unidos en el colegio electoral de legitimidad? Bueno, claro, sí. O sea, hablando de lo que, digamos, algo que tú insistías siempre mucho, era el tema de la representatividad. Sí. Cuando tú tienes, no son los votos. En este caso ha ganado el voto popular Trump, pero la otra vez no lo ganó. Es más, ahora ha ganado por menos el voto popular de lo que lo perdió frente a Hillary. Pues Hillary lo perdió por 2.1 y ahora ha ganado por 1.4 o algo así. Entonces, mientras sigan teniendo esa cosa del colegio electoral, van a seguir teniendo problemas de legitimidad democrática. Es un sistema que no es un sistema democrático al uso. Es un sistema viejo, antiguo, es un sistema pensado para otros tiempos, es un sistema muy criticado, es un sistema con mucha corrupción electoral, esa es la verdad, porque hay unas asimetrías de información y no está homogeneizado el sistema. Sí. Hay gente que habla no de un sistema electoral, sino de 50 sistemas electorales, y eso pues ofrece problemas, ¿no? Y un sistema bipartidista que restringe ciertas competencias y que tienes unas élites que controlan quién se presenta y quién no. Es un duopolio, es un sistema en el cual el duopolio exige firmas para que la alternativa, para que no haya competencia. Porque para que la gente lo entienda, si tuviese el mismo sistema, digamos, parlamentario europeo, Estados Unidos, el trumpismo a lo mejor sacaba 22%, ¿verdad? Del voto. Claro. Y tendrías como distintas facciones que sacarían... Y el Partido Libertario estaría en el... Por supuesto, tendrías tu, ¿qué? 10%, tu 6%, 7%. Entre 8 y 10. Y luego tendrías otra versión de republicanismo que a lo mejor sacaría otro 12 y así, ¿verdad? Pero sería una minoría. El trumpismo más exacerbado sería una minoría y lo mismo del otro lado, digamos, en el caso... Habría unas opciones más de centro-izquierda, otras opciones... Cortés, que es una pirada. O sea, esa es la realidad. No, yo creo que ella se ha ido más al centro, ¿verdad? Porque se toma más en serio su carrera política, pero tienes a otras que, sobre todo diputadas, que son muy, muy de izquierdas, digamos. Y eso también sería un espectro de 5 o 6%. Es impresionante porque Estados Unidos evidencia cómo un sistema pensado para una lógica centrípeta que se polariza entra en crisis. Y ahí sí que no pueden entrar actores nuevos, porque el sistema mayoritario impide la entrada. Tienes que hacer lo de Trump, que es entrar en un partido y desde el partido conquistarlo. Y es muy costoso eso. Sí. Pero el punto y estuvo a punto que no pasase. Claro, ¿verdad? El punto es que el sistema que está pensado para viajar al centro, como la sociedad está polarizada, el sistema gestiona mal. Y es un sistema que se puede volver ingobernable. Ya mencionaste algo de Guatemala, pero ya concretamente este año de gobierno, ¿cómo lo has visto? En esta lógica del camino hacia
la democratización, el Vamos a ver, autoritarismo. yo veo... ¿Cómo ves a Arévalo, concretamente? Yo a Arévalo lo veo como una persona moderada que básicamente intenta poco a poco sacar su agenda. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero eso no significa que sea una amenaza totalitaria, ni mucho menos, ¿va? Y el problema quizás es que, pensando desde el punto de vista de Arévalo, no Sí. pensando en clave crítica, no pensando como opositor, pensando desde un punto de vista, digamos, como alguien que estuviese en el gobierno, estaría un poco frustrado porque Arévalo, resultados tangibles como tal, frente a la población que tiene demandas históricas, Claro. pues no ha dado ninguno. Y eso ha afectado a la pérdida de credibilidad del gobierno, evidentemente. Un gobierno que empezó con muchas expectativas y con mucha ilusión, pues ha perdido fuelle de forma progresiva porque no sé lo que hay dentro. A lo mejor dentro hay planes para responder a esas demandas, ¿no? Pero por ahora, pues como una persona que viene a Guatemala 3 meses al año. También te voy a decir, también te enfrentas cuando entras al gobierno de Estados Unidos, como acaba de entrar Trump, te enfrentas a un aparato que funciona de alguna manera, ¿no? En España lo mismo, o sea, tenemos, con todas las quejas que podemos tener a los burócratas, ¿verdad? Tenemos burocracias profesionalizadas, tenemos institucionalidad. El problema es que vienes a entrar, ¿qué puedes hacer con este aparato? Que es tan pequeño, que está desfinanciado. No digo nada, pero el punto es que no parece responder a las expectativas y eso puede generar frustración. Y ojo, yo no tengo, salvo mi ideología liberal y un poco conservadora en relación a cómo debe estar organizada la sociedad, pero yo no tengo problema con una visión socialdemócrata pero no parece que esté respondiendo a su agenda. Y luego hay otro tema, ¿no? Que es que, y yo creo que el gobierno debería ser consciente de eso, ¿no? Este es un gobierno que es gobierno gracias a unos votantes que no comparten tu ideología. Claro. Los votantes son por mucho más conservadores que los cuadros de Semilla, por ejemplo. Yo fui observador. Quizá no tanto como Bernardo, ¿eh? Yo fui observador electoral, date cuenta. Pero... En Los Arcos, zona 14, que había 23 mesas electorales, si no recuerdo. Primera vuelta, Zuri Ríos por mayoría absoluta. Segunda vuelta, Semilla. Totalidad, ¿eh? O sea, y la gente me dice, pero bueno, eso es una locura. No es una locura, eso fue lo que pasó en muchas mesas electorales. Y votante, lo que llaman el votante Zuri Bernardo, digamos, el que trasladó su voto de Zuri a Bernardo. Y aunque hay una caída del voto, en promedio de ¿cuánto? ¿Del 10% a lo mejor? Creo que en este caso fue 12 o 12%. El hecho es el que es, mayoría absoluta en las 23 mesas. Ni en una ganó la alternativa. Por cierto, no hubo fraude, ¿verdad? No. O sea, tú estuviste ahí. Solo para que quede claro, no ¿verdad? No hubo fraude. Sí. Yo formé parte de una misión internacional y no vimos fraude de ningún tipo. De hecho, vimos un comportamiento electoral muy civilizado y muy bueno. Como casi siempre, ¿eh? Que yo en Guatemala había sido... yo en Guatemala fui observador 3 veces. Me acuerdo que la primera vez me tocó en Jocotenango y también igual de armonioso. Y es que el proceso electoral guatemalteco, otra vez, en perspectiva comparada, es un proceso que, independientemente de los problemas, que todos los sistemas tienen problemas, pues funciona bien. El problema electoral de Guatemala, y lo sabes bien, es las barreras de entrada a la competición. Sí, por supuesto. Dice lo sabe bien porque fue él el que me lo metió en la cabeza, claro, así cualquiera, ¿va? Lo sabes bien porque yo te lo enseñé, dice. Pero esa te la compré 100%. Yo soy eduardista en esa discusión, soy eduardista. Ahora, el proceso electoral como tal, pues funcional, ha funcionado muy bien siempre. Las quejas en el proceso, que siempre las hay y que en todos los países las hay, y las irregularidades denunciadas, que en todos los países las hay, son de poca intensidad. Esa es la realidad. ¿Sabes cuándo me he acordado mucho de ti con el tema de los partidos? Para poner en contexto, Eduardo pasó aquí 10 años enseñando en la universidad y predicando la idea de que hacer un partido en este país es muy difícil. Muy difícil. Yo por el caso Semilla me he acordado mucho de ti, ¿verdad? De todo lo que decías. Porque el caso Semilla lo que demuestra ha sido una víctima de la regulación. Claro, lo que demuestra es que llega un momento en que... digo porque el caso Semilla ha destapado otras reflexiones, pero esta es mi interpretación del caso Semilla. Obviamente lo sigue teniendo en reserva y no hemos visto
exactamente qué es lo que están presentando. Pero lo que está muy claro es que Semilla en un momento dado dice, no llego con las firmas, que es lo que tú siempre dijiste, son muchas firmas de afiliados. Es muy costoso tener un partido, hace falta meterle mucho dinero. Y ellos tienen que pedir un crédito y poner a gente a recoger firmas. Y ahí es donde surgen las firmas falsas, porque pagan a un tipo que supuestamente tenía que ir a buscar firmas y, no sé, yo creo que agarró una lista de estas de cuando entras a un condominio, ¿verdad? Que tienes que tienes así como los datos y tal, se hizo sus firmitas y dijo, a ver si me lo pasa el TSE. Y el TSE pasó esto. Hasta donde sabemos hay como 12, 15 que son de una misma hoja que las puso este chico, y de ahí no hemos visto nada más. Lo que ha presentado el MP son hojas de adhesión. Claro. Que eso no son las firmas, eso no son los afiliados. Eso es una hoja de adhesión que en España, ¿cuánto te encontrarás que no te lo aceptan? Sí. Muchísimo. O sea, si tú agarrases eso, en España todos tendrían que estar en el trullo. Pero lo haces tan complicado que empiezan a ver, y más en un país con tanta corrupción, casos de gente que se dedica a hacer partidos. Y ahí es donde han surgido el caso de Vox, que tiene una cantidad de firmas falsas y de cosas terroríficas, y ha surgido el caso de Vamos, que es descomunal. Claro. O sea, el caso de Vamos es muchísimo peor que el de Semilla. Obviamente el caso de Vamos no lo han avanzado, pero cuando ves la acta constitutiva no tiene ni siquiera no está ni siquiera en protocolo. O sea, eso debería ser incluso un fraude de ley. Ahí sí un fraude de ley. Pero no lo han avanzado. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que en este país se han comprado fichas y se han vendido fichas y que no has tenido verdadera democracia. No. Seguramente yo pensaría y yo sigo creyendo que seguramente de los que mejor lo hicieron, curiosa y paradójicamente, fueron los de Semilla, que se dedicaron a intentar hacer un partido. Les costó tanto que al final acabaron intentando profesionalizar esa parte de firmas. Eso no debería ser un partido político. En España, ¿qué tan difícil es? Primero que son simpatizantes. ¿Qué significa eso? Que tú y yo podemos firmar porque te llega un tío y nos dice, quiero hacer un partido de la marihuana libre, pues toma, te doy mi firma porque me da igual. La afiliación es un matrimonio. El simpatizante es, pues eso, apoyo varias opciones. Apoyo varias opciones, es un rollete. Sí, o sea, quiero decir, y el punto es un conecte, diríamos. Claro, y el punto es que conecte de discoteca. Y el punto es que la afiliación, pero es muy perversa. En ese sentido, la ley es muy perversa, que yo creo que los que diseñaron la norma no pensaban de forma perversa, pensaban en partidos nacionales, con presencia en todo el territorio guatemalteco y con mucha afiliación un poco forzosa. Pero claro, cuando fuerzas la afiliación, que es lo que sucede, bajo la actual situación, lo que provocas es una ilusión llena de problemas. O sea, todos sabemos que obviamente ni el 1% de las cifras de afiliación es activo, de verdad. Claro. Cuando se supone que un afiliado es una persona que tiene que participar, activa, votar, tiene que estar presente en diálogos, formar asambleas, parte de la base del partido. Claro, y evidentemente eso no es así, eso es una falsedad absoluta. Pero luego hay otro problema. Obliga a los partidos a no ser inteligentes en el uso de los recursos, porque claro, estás tirando dinero, el poco dinero que tienes, si quieres crear un partido desde abajo y de forma un poco orgánica, lo tiras a la basura, porque claro, tienes que cumplir unos requisitos de presencia territorial y de afiliación que te imponen costos donde sabes que además no vas a obtener votos, ¿no? Y esto no es un tema que no se sepa, tú eres consciente de esto, Dani. Estábamos en la... Vamos a ver, 2015, con todos los problemas que hubo, fue muy bonito también. Porque en realidad, por ejemplo, despertar de alguna manera. Y en nuestro gremio, ciencia política, tal, éramos una comunidad. O sea, yo recuerdo muy bien las conversaciones con Javier Brolo, las conversaciones, qué sé yo, con gente, por ejemplo, con José Carlos Sanabria también estaba presente. Hugo Novales también estaba presente. Javier Fortín también estaba presente. Sí, hubo una comunidad hubo discusiones politológica muy bonita. Que no nos peleamos, ¿verdad? Porque hay que decirlo. No. Los economistas son una miércoles en Guatemala. En serio. Tienen unos los odios politólogos y unas facciones. Nos llevamos bien. Ahí había de todo. Tomábamos cerveza juntos. Sí. Cenábamos por ahí de vez en cuando. Y sí fuimos capaces de construir una comunidad. Cindy Poroj también estaba de la Universidad de San Carlos. Y
Y en realidad hubo debates muy potentes sobre si el voto tenía que ser personal, nominal o por lista, sobre si había que avanzar a una fórmula semiproporcional o mayoritaria, si la lista tenía que ser abierta o cerrada, ¿no? El debate sobre los distritos. Y todo, desafortunadamente, quedó en nada. Quedó en una chapuza legal, porque el decreto 26/2016 es una chapuza legal, es peor de lo que había. Es peor de lo que había. Fija el número de diputados por distrito. Te voy a traer a Taracena para que se lo digas. Hombre, claro. Bueno, ¿te acuerdas ¿sí? de don Mario poniendo la sábana, haciendo así entre nosotros un populismo un populismo que era falso, además, porque no iba a funcionar. Aquí así. Estuvo en una de nuestras más entrevistas. La vi. Y cuando le toqué el tema de la reforma electoral, saltó el fulano. Pero bueno, es que además se lo tomó como muy personal. Y había otro diputado, que no sé si se recuerdas, Óscar Argueta, que era profesor de la Universidad de San Carlos, también defendiendo una reforma un poco, cuando menos, problemática. Pero los debates que hubo, pues un poco de esa comunidad que acabamos de nombrar, fueron muy enriquecedores y la verdad es que yo aprendí mucho. Yo ahí fue donde en realidad empecé a aprender, donde me sentí realmente confiado ya para hablar de cuestiones electorales en Guatemala. Y si a día de hoy me dijesen qué hay que hacer, yo haría dos cosas. Uno, 0.3 de simpatizantes y no afiliados. 28.000 firmas sobre padrón o 29.000 o 30.000 ahora ya. Es decir, que puedes firmar de varios. O sea, cambiar una palabra. Que te puedes, ir a la sexta y recoger un día 1.000, digamos, perfectamente. Sí. Y luego, en vez de 12 de los 22 departamentos, 2 de los 22 departamentos con presencia, quitaron uno. Y entonces cambiarías una palabra y un número. Tacharías un número. Liberalizas el sistema a lo bestia. ¿La fórmula me gusta? No me gusta porque en los distritos grandes la gente no sabe a quién vota, pero eso es mucho más complicado de cambiar, requiere de otro tipo de esfuerzos. A mí me gustaría listados abiertos, la verdad, en distritos de magnitud pequeña, plurinominales, y que la gente pudiese elegir 3 diputados. La magnitud media, porque claro, luego hay otra cosa. Guatemala es un cementerio de partidos. Sí. Claro, Guatemala es un cementerio, no obviamente físico, pero político, de diputados. Sí. La supervivencia es bajísima. Yo creo que me viene a la mente un paper de Brolo del 2013-2014, 5.7 o por ahí era años. De Javier. O de Fortín. No era, yo sí creo que era de Brolo. No me acuerdo cuál era. Pero bueno, seguro que Javier Fortín lo trabajó también, sí. Y 5.7 creo que era el dato por ahí. Y luego es un cementerio de alcaldes también. La gente piensa que los alcaldes sobreviven. 70%, 65%. Habría que ver los datos de las últimas, pero vamos, que es muy... El Chapín desconfía del poder y cambia. Cambia. Claro. El tema es que... Y obviamente desconfía por buenas razones. Claro, porque si desconfiase por malas razones, bueno, pero es que desconfía por buenas razones. Porque, ¿qué me han dado? Nada. ¿Me han resuelto algún problema? Se han robado todo. Claro, pues eso. O sea, se han robado todo. Bueno, aquí podemos estar hasta límites sospechados. ¿Cuánto de hecho, llevamos? No sé cuánto llevamos. ¿Cuánto vamos? 55. Bueno, no está tan mal. Está también estándar. Digo porque podemos seguir y seguir. De hecho, nosotros vamos a seguir. Nos vamos a ir por ahí a cenar. Pero, digamos, son precisamente... Yo la verdad es que hablando de eso... Te entra un poco la nostalgia porque ahora va a empezar otra vez el discurso de reforma electoral y todo lo que hay encima de la mesa es una miércoles. Yo veo los esfuerzos loables de alguien como Sanabria, José Sanabria, que estaba ahí también en esas discusiones y que hoy es diputado, pero que yo creo que no, lo que hay encima de la mesa de lo que se está planteando con reforma electoral es decepcionante, por decir poco. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer un documento, ¿no?, que me pasaron por web. Y sí, es bastante decepcionante. Es decepcionante. Sí. O sea, sobre todo teniendo en cuenta las ideas que se discutieron justo hace 10 años, que no me daba cuenta yo que hay aniversario. O sea, sobre todo teniendo en cuenta eso, porque sí hubo una comunidad. Yo no sé en otras áreas. Evidentemente, claro, organismo judicial, ley de servicio civil, que a ti te interesaba mucho. Pero, por ejemplo, te interesa mucho. Pero de eso no hay tanto desarrollo. Claro, pero es que no está la riqueza de esa en cuestión discusión. Electoral sí hubo un debate muy potente al interior del país y además un debate con buen espíritu. No un debate de, tú eres liberal, tú eres socialdemócrata, nos llevamos mal. No. Un debate de decir, bueno, vamos a estudiar técnicamente las propuestas, vamos a discutirlas abiertamente y vamos a participar, pues,
como grupo, como colectivo, como gremio profesional, pues de lo que se está... vamos a intentar aportar nuestro grano de arena al país, con las mejores intenciones. Y el hecho es que todos nos llevamos bien, que no es menor, ¿eh? Que no es menor. No es menor porque fueron unos meses muy bonitos, joder. Y yo aprendí mucho. Y sí tuvimos debates muy interesantes. En un hotel en la Reforma hubo un debate del copón. En la Escuela de Gobierno en su momento hubo un debate del copón. ¿Te acuerdas que abríamos así? Sí, hubo varios debates. Todos, cerramos, y en la sede de la USAC, en la zona 1, hubo otro debate también del copón. Hubo varios debates, o sea, incluso recuerdo, yo no sé si fue un poco posterior, pero incluso las discusiones llegaron a la antigua porque hubo un congreso centroamericano de ciencia política organizado por la Universidad de San Carlos, que fue Cindy Porok la que lo hizo, y ahí también hubo un debate, ¿no? Y se metió a gente, pues tipo Alcántara a discutir. Todo eso da un poco de tristeza, me da un poco de melancolía. Sí, que no se haya aprovechado toda esa riqueza de lo que había encima de la mesa y que vuelvas otra vez a tener una clase política que monta mesas, recibe propuestonas. Por ejemplo, el TSE, que se le han planteado ciertas ideas de reforma interna bien interesantes, un desprecio absoluto, digamos, de la presidenta. No sé si saliente o va a volver a entrar, en fin, pero la que está ahora, la que estaba hace un segundo, que la gente del TSE ya sabe cómo hacerlo y que aquí no hay que cambiar nada y tal, como que estos debates no conectan con lo que hemos estado hablando. La crisis del sistema democrático es precisamente, tiene que estar también cimentado en estas cosas, cambiar ciertas cuestiones electorales de representatividad para que la crisis sea menor o para que incluso podamos salir de esta crisis. Ahora, es curioso que el sistema político guatemalteco es como un saco de boxeo, tío. Porque le golpea a todo el mundo. Y el sistema recupera más o menos la forma. Sí. Mira, aunque, bueno, no, yo creo que ahí nos metemos en otras 2 horas de discusión, pero sí veíamos en 2023 un sistema que estaba caminando hacia una autocracia. Lo que pasa es que una autocracia no legitimada por absolutamente nadie. Claro. Lo que pasa es que tenías un autócrata y lo intentó por todos los medios, ¿verdad? Que era Yamatei, que lo odiaba a todo el mundo. Cuando tienes un tipo que quiere ser el dictador estilo Bukele, pero te odia todo el mundo, no puedes. Y no te apoya ni el 5% de la población, ¿sí? No puedes. Y eso es lo que colapsó. Bruce Bueno de Mesquita, una autocracia sobrevive con coaliciones. Obvio. Si no hay coalición, estás... No, y con cierto grado de legitimidad, aunque parezca que no. Pero necesitas una base de la población. Sí. Necesitas que tengas un 30, un 25. Sí. Tiene más Ortega en Nicaragua. Sí. Una base social más suya, más fuerte. Ahí tienes la base del chavismo, que se está reduciendo, pero ahí está, ¿verdad? No. Y claro, el chavismo lo que ha hecho es expulsar gente del país. Claro. O sea, mantener a los míos y echar a los opositores en un ejercicio terriblemente autoritario y dramático, que eso es otro tema, ¿eh? No nos da tiempo a hablarlo, pero el tema venezolano es la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina y nadie dice nada de eso. O sea... No, es más, es repulsivo ver a algunos propagandistas intentando defender ese modelo. Sí. Ahora que tomó posesión es una cosa repulsiva. Sí. O sea, que tú digas, mira, la gente está saliendo, la gente tiene unas malas condiciones y ahí tienes a los tontines haciendo videos en un supermercado. Mira, hay gente. Te recuerda, yo me recuerdo tanto a los defensores del sistema cleptocrático guatemalteco. Los chavistas son casi idénticos. Sí. Ah. Y el que lo critica es que es un resentido y es que, ¿sabes? Es casi idéntico, solo tienes que cambiarle un poquito la única diferencia es la cuota de poder. Sí, cabrón. En fin. No, yo ni siquiera la ideología, es la cuota de poder. Sí, al autócratas los hay en todas las dimensiones del espectro ideológico. Y acaba siendo mucho más importante la cuota de poder que el posicionamiento. Y acaban casi en el mismo sitio, haciendo las mismas cosas. Sí. E incluso te diría que en algunos casos impulsando las mismas políticas, ¿verdad? Querido amigo. Daniel Herring, qué bueno. Un verdadero placer. Mira, me ha costado 2 años traerte aquí, tío. Ya. Es que qué vergüenza. Sí, hombre, si es que soy, joder. ¿Ya? Soy un proletario. Pero que no tienes que trabajar mucho. Es un proletario de la educación. Eso lo puedo firmar yo. Este tipo ha dado más horas de clase. Sí. Por eso explica también, porque ha dado más horas de clase que nadie que yo conozca en las universidades. Gracias por haber venido y, por supuesto, convertámoslo en algo regular. Cada vez que vengas por aquí, pues será un placer. Te paso a buscar
me trago el tráfico, que a ti no te importa, pero a mí me importa mucho. Me trago el tráfico y nos tragamos el tráfico juntos, ¿verdad? Y venimos aquí a Un echarnos momento para aprovechar y continuar parlado. con la tertulia. Así es. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Dani, de verdad, por la invitación. Y ustedes ya saben, vean el programa, síganos en nuestras redes sociales, sigan y vean los siguientes programas que vamos a tener cosas bien interesantes que se vienen en las próximas semanas y pórtense bien sobre todo. Nos vemos en la siguiente.